Capítulo 16. Era desesperante recibir órdenes civiles. Sus voces, incluso cuando nos llamaban a desayunar, me ponían tan furioso que daba puñetazos a la pared, a mi armario y a cualquier cosa que tuviera a mano. Unos días antes, éramos nosotros quienes decidíamos quién viviría. Por eso nos negábamos a hacer todo lo que nos pedían, excepto comer. Nos daban pan y té para desayunar, arroz y sopa para almorzar y cenar. El surtido de sopa consistía en hoja de yucas, hojas de patata, ocra y cosas así. Éramos desgraciados porque necesitamos nuestras armas y droga. Al fin de cada comida, las enfermeras y los miembros del personal venían a hablar con nosotros para que asistiéramos a las revisiones médicas programadas en el mini hospital de Birmingham y a las sesiones individuales de asesoramiento en el centro de tratamiento psicosocial que odiábamos. En cuanto empezaban a hablar, les lanzábamos los cuencos, la cuchara, la comida y los bancos. Los perseguíamos hasta echarlos del comedor y les pegábamos. Una tarde, después de perseguir a enfermeras y miembros de personal, le tapamos la cabeza al cocinero con un cubo y le pegamos empujones por la cocina hasta que se quemó la mano con una olla de agua hirviendo y aceptó poner más leche en el té. Por ello, nos dejaron vagar sin rumbo por el nuevo recinto durante la primera semana. Las drogas empezaron a esfumarse. Deseaba tanto tomar cocaína y marihuana que enrollé una hoja de papel y me la fumé. A veces registraba los bolsillos de mis pantalones militares que todavía llevaba buscando migajas de marihuana o cocaína. Asaltamos el mini hospital y robamos algunos analgésicos, tabletas blancas y blancuzcas y unas cápsulas rojas y amarillas. Vaciamos las cápsulas, machacamos las tabletas y lo mezclábamos todo, pero la mezcla no surtió el efecto deseado. Cada día estábamos más angustiados y en consecuencia recurriríamos a más violencia. Por la mañana nos metíamos con la gente del vecindario que iba a buscar agua de un surtidor cercano. Si no los atrapábamos, les tirábamos piedras. Ellos soltaban los cubos y huían corriendo. Nos reíamos mientras destruíamos sus cubos. Luego dejaron de pasar cerca del centro, porque algunos de ellos tuvieron que ir al hospital. Los miembros del personal nos evitaban cuanto podían. Empezamos a pelear entre nosotros de día y de noche. Peleábamos durante horas entre las comidas sin ningún motivo en particular. Destruimos casi todos los muebles y tiramos los colchones del patio. Dejamos de lavarnos la sangre de los labios, brazos y piernas cuando la campana nos llamaba a comer. De noche, cuando nos habíamos cansado de pelear, sacábamos los colchones del patio y nos quedábamos en silencio hasta que llegaba la mañana y era la hora de desayunar. Cuando volvíamos de desayunar, los colchones que habíamos sacado fuera la noche anterior volvían a estar en sus camas. Los sacábamos otra vez al patio con rabia, maldiciendo a quien los hubiera metido dentro. Una noche, mientras estábamos sentados fuera en los colchones, se puso a llover. Nos quedamos bajo la lluvia que nos atozaba la cara, escuchando el ruido que hacía golpear contra el techo de hojalata y los chorros que caían a tierra. Llovió una hora entera, pero cuando paró, seguimos sentados afuera toda la noche sobre las esponjas empapadas que habían sido nuestros colchones. A la mañana siguiente, cuando volvimos de desayunar, los colchones seguían fuera. No hacía un día muy soleado y al llegar la noche no estaban secos. Nos pusimos furiosos y fuimos a buscar a Popeye, el encargado de los suministros. Era un exmilitar con un ojo estrábico. Cuando lo encontramos, le exigimos colchones secos. «Tendréis que esperar a que se sequen los que dejasteis afuera», dijo. «No podemos permitir que un civil nos hable de este modo», dijo alguien, y todos gritamos encantados y nos lanzamos sobre Popeye. Le pegamos y uno de los chicos le apuñaló en un pie y él se cayó. Se tapó la cabeza con las manos mientras le dábamos patadas incansablemente y lo dejamos tirado en el suelo sangrando y inconsciente. Gritábamos excitados al volver al porche. Poco a poco nos fuimos calmando. Yo estaba enfadado porque echaba de menos el pelotón y necesitaba más violencia. Un guardia de seguridad que belijaba el centro se llevó a Popeye al hospital. Unos días después volvió a la hora del almuerzo, cogiendo, pero con una sonrisa en el rostro. «No es culpa vuestra», dijo, paseando por el comedor. Eso nos puso furiosos, porque queríamos que los civiles, como nos referíamos a los miembros del personal, nos respetaran como soldados capaces de hacerles daño. Casi todos los miembros del personal eran así.
Volvían sonriendo después de hacerles daño. Era como si hubieran comprometido a no rendirse con nosotros. Sus sonrisas nos provocaba odiarlos más todavía. Las manos empezaron a temblarme descontroladamente y las jaquecas habían vuelto con furia. Era como si un herrero golpeara un yunque en mi cabeza. Oía y sentía el martillo de metal y aquellos ruidos agudos insoportables me sensibilizaban dolorosamente venas y músculos. Me encogía y rodaba por el suelo junto a la cama o a veces en el porche. Nadie me hacía caso porque todos estaban ocupados soportando el mono a su manera. Alají, por ejemplo, dio puñetazos a una columna de cemento de uno de los edificios hasta que los nudillos desangraron y empezó a vérsele el hueso. Lo llevaron al mini hospital y lo hicieron dormir varios días para que no se autolesionara. Un día decidimos romper los cristales de las ventanas de las aulas. No recuerdo por qué, pero en un lugar de buscar piedras para romper los cristales como todo el mundo, le pegué un puñetazo al cristal. Logré romper varios hasta que la mano se me quedó atrapada en uno. La saqué y empecé a sangrar descontroladamente. Tuve que ir al hospital. Mi plan era robar un equipo de primeros auxilios y curarme, pero la enfermera estaba allí. Me hizo sentar en una camilla mientras me iba quitando cristales de la piel. Hacía una mueca cada vez que arrancaba uno que estaba profundo, pero cuando me miraba yo estaba inexpresivo. Buscaba en mi cara indicios de dolor. Estaba desorientada, pero siguió con aquello suavemente. No sentí nada. Solo quería dejar de sangrar. «Esto te va a doler», dijo al limpiarme los cortes. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras me vendaba la mano. No le contesté. «Vuelve mañana y te cambiaré de nuevo el vendaje, ¿de acuerdo?». Me acarició la cabeza, pero yo le aparté la mano y me marché. Al día siguiente no volví al hospital, pero me desmayé por una jaqueca, sentado en el porche. Me desperté en una cama. La enfermera me mojaba la frente con una toallita empapada. Le cogí la mano y la aparté, y me marché otra vez. Me senté al sol, balanceándome. Me dolía todo el cuerpo. Tenía la garganta seca y ganas de vomitar. Vomité algo verde y pegajoso y volví a desmayarme. Cuando me desperté horas después, la enfermera estaba allí. Me dio un vaso de agua. «Puedes irte si quieres, pero te aconsejo que te quedes en esta cama esta noche», dijo apuntándome con el dedo, como hablaría una madre a un hijo terco. Cogí el agua y me la bebí. Después tiré el vaso contra la pared. La enfermera saltó de la silla. Intenté levantarme y marcharme, pero no fui capaz ni de sentarme en la cama. Ella sonrió, se acercó a mi cama y me puso una inyección. Me tapó con una manta y se puso a recoger los cristales rotos. Yo quise apartar la manta, pero no podía mover las manos. Me sentía débil y los párpados me pesaban cada vez más. Me desperté con los susurros de la enfermera y alguien más. Estaba desorientado, porque no sabía qué día o qué hora era. La cabeza me latía un poco. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?», pregunté a la enfermera, golpeándome la cabeza contra un costado de la cama para llamar su atención. «Mira quién se ha despertado. Cuidado con la mano», dijo. Cuando pude sentarme, vi que había un soldado en la habitación. Por un momento pensé que iría a llevarme a la frente, pero cuando volví a mirarlo, me di cuenta que estaba allí por otra razón. Estaba claro que era un soldado urbano, bien vestido y sin pistola. Era teniente, iba a comprobar si nos trataban bien médica y psicológicamente, pero parecía más interesado en la enfermera. Yo era teniente, pensé, teniente junior para ser exactos. Como teniente junior, tenía a mi cargo una pequeña unidad compuesta por niños para llevar a cabo misiones rápidas. Alají, Canaí, Juma, Moriba y yo formamos la unidad y estábamos juntos de nuevo. Pero entonces ya no huíamos de la guerra. Participábamos en ella y salíamos en búsqueda de pueblos que podría tener comida, drogas, munición, gasolina y otras cosas que necesitáramos. Informaba de nuestros hallazgos al cabo y a continuación la patrulla atacaba el pueblo que habíamos espiado, matando a todo el mundo para seguir con vida. En una de nuestras expediciones de espionaje encontramos un pueblo por casualidad. Creíamos que estaba a más de 3 días de distancia, pero al cabo de un día y medio de caminar empezamos a oler el aroma de aceite de palma caliente en el ambiente. Era un día hermoso de un verano que nos regalaba los últimos rayos del sol.
Salimos enseguida del sendero y caminamos entre la maleza hacia el pueblo. Cuando vislumbramos los tejidos de paja, nos agachamos hasta que estuvimos más cerca para ver lo que hacían. Algunos hombres armados ganduleaban por ahí. Había montones de bultos frente a las casas. Parecía que los rebeldes se dispusieron a irse. Si volvíamos a la base a avisar al resto del pelotón, perdiéramos la oportunidad de capturar el suministro, así que decidimos atacar. Ordené a los demás que se desplegaran alrededor del pueblo en posiciones estratégicas, desde donde pudieran ver todo el lugar. Alahí y yo dimos un minuto a los otros para que se situaran en posición y nos acercamos a rastras a lo largo del sendero, uno a cada lado. Teníamos 2 tubos de cohetes y 5 granadas a propulsión. Nos habíamos acercado lo suficiente y estaba apuntando al grupo con el arma cuando Alahí me tocó el hombro. Me susurró que quería practicar los movimientos de Rambo antes de empezar a disparar. Sin darme tiempo a hablar, ya estaba frotando la cara con barro, utilizando una combinación de saliva y agua. Se cargó la mochila a la espalda y sacó la bayoneta, frotando con el dedo la parte plana y sosteniéndola frente a la cara. Empezó a arrastrarse lentamente bajo el sol del mediodía, que iluminaba el pueblo por última vez hasta que llegara la oscuridad. Cuando se perdió de vista, apunté con el lanzacohetes hacia donde estaban sentados los hombres para cubrirlo. Unos minutos después lo vi arrastrándose y agachándose entre las casas. Se sentaba rápidamente entre las paredes para evitar ser visto. Se arrastró lentamente por detrás de un guardia perezoso que tomaba el sol con el arma en el regazo. Lo cogió por la boca y le cortó el cuello con la bayoneta. Hizo lo mismo con unos cuantos. Pero había cometido un error: no esconder los cadáveres. Estaba disfrutando con su maniobra cuando uno de los guardias, tras volver a su puesto, vio el cadáver de su colega y volvió corriendo a avisar a los demás. No podía permitirlo, de modo que le disparé con el G3 y rápidamente lancé un cohete contra los hombres armados. Intercambiamos disparos. No sabía dónde estaba Alahí, pero mientras yo disparaba, se acercó arrastrándose. Casi le pegué un tiro, pero reconocí su cara sucia de Rambo. Nos pusimos manos a la obra, matando a quien veíamos. No desperdiciábamos una sola bala. Habíamos mejorado mucho en puntería y nuestra estatura nos daba ventaja, porque nos escondíamos detrás de los matorrales más pequeños y matábamos sin que supieran de dónde llegaban las balas. Para controlar por completo el pueblo, Alahí y yo lanzamos el resto de cohetes y luego bajamos. Dimos una vuelta al pueblo y matamos a todos cuantos salieron de casas y cabañas. Después nos dimos cuenta de que no quedaba nadie para transportar los bultos. Los habíamos matado a todos. Así que mandé a Canaí y Moriba a la base a pedir ayuda. Se marcharon llevándose munición de los cadáveres. Algunos todavía agarraban su arma. Los otros 3 nos quedábamos en el pueblo. En lugar de instalarnos entre los cadáveres, los bultos de comida y las cajas de munición y las bolsas de drogas, nos escondimos en el bosque cercano y custodiamos el pueblo. Además, montamos turnos para bajar a coger comida y droga. Nos sentamos en el silencio bajo los árboles y esperamos. 2 días después, Canaí y Moriba volvieron con el cabo algunos soldados y civiles que transportaron los bultos de comida, droga y munición a la base. Tenemos suficiente de todo para varios meses. Buen trabajo, soldados. Nos felicitó el cabo. Los saludamos y seguimos. Gracias a esa incursión, a Alahí le pusieron el nombre de Pequeño Rambo, y él hizo todo lo que pudo en las siguientes para estar a la altura. A mí me apodaban Serpiente Verde, porque me situaba en las posiciones más peligrosas y difíciles, y me apoderaba de todo un poblado desde detrás de un matorral diminuto sin que se enteraran. El teniente me puso el apodo diciendo: «No pareces peligroso, pero lo eres, y te fundes con la naturaleza como una serpiente verde, engañosa y mortal cuando quieres». Me gustaba mi nombre, y en todas las incursiones procuré hacer todo lo que requería. Había una grieta en el techo blanco de la sala, y oía débilmente la voz grave del teniente Urbano y las risas de la enfermera. Volví la cabeza y miré en su dirección. La enfermera tenía una gran sonrisa en la cara y parecía interesada en las bromas del teniente. Me levanté y fui hacia la puerta del hospital. «Bebe mucha agua y te pondrás bien. Vuelve mañana por la noche por una revisión», gritó la enfermera. «¿Te gusta estar aquí?», preguntó el teniente. Lo miré asqueado y escupí en el suelo.
Él se encogió de hombros. Otro soldado urbano marica, pensé, mientras salía. Cuando llegué a mi sala, 2 chicos jugaban a tenis en el porche. Todos parecían interesados en ello. Había pasado un mes y algunos habían superado la etapa del mono, aunque todavía teníamos vómitos y desmayos sin más ni más. Los ataques terminaron, para casi todos, al final del segundo mes, pero todavía estábamos traumatizados, y ahora que teníamos tiempo para pensar, el manto bien sujeto de nuestros recuerdos de guerra empezó a brisar lentamente. Cada vez que abría el grifo de agua, veía sangre a borbotones. Me la quedaba mirando hasta que volvía a aparecer agua y bebía o me duchaba. A veces un chico salía corriendo de la sala, aullando «¡Que vienen los rebeldes!». Otras veces los más jóvenes se sentaban junto a unas piedras llorando y nos decían que aquellas piedras eran sus parientes muertos. Recuerdo los momentos en que acechábamos a los miembros del personal. Los atábamos y les preguntábamos dónde estaban su pelotón y dónde habían conseguido los suministros de armas y munición, drogas y comida. En esa época nos dieron material escolar, libros, lápices y bolígrafos, diciéndonos que tendríamos clase de 10 a 2 los días laborales. Hicimos una hoguera con ellos, y a la mañana siguiente nos dieron más. Volvimos a quemarlos. Los miembros del personal repusieron el material escolar sin decir «no es culpa vuestra», como hacían normalmente siempre que hacíamos cosas que consideraban mal hechas o infantil. Una tarde después de que el personal dejara material escolar en el porche, Mambú propuso que lo vendiéramos. «¿Quién lo va a comprar? Nos tienen miedo», se preguntó uno de los chicos. «Ya encontraremos a alguien que quiera hacer negocio», aseguró Mambú. Miramos el material envuelto en plástico, y 6 de nosotros fuimos al mercado más cercano, donde lo vendimos a un tendero. El hombre se emocionó y dijo que nos compraría todo lo que tuviéramos. «Me da igual que lo hayáis robado. Yo tengo el dinero y vosotros la mercancía, y haremos negocio», nos dijo, entregando un fajo de billetes a Mambú. Mambú contó los billetes nuevos con una gran sonrisa y los ablandió bajo nuestras narices para que lo oliéramos. «Este dinero es bueno, se nota», dijo. Después volvimos corriendo al centro para llegar al tiempo de almorzar. En cuanto terminamos de comer, Mambú repartió el dinero entre los chicos. Las salas se llenaron de ruido, porque todos comentaban de lo que harían con ello. Aquello era más divertido que quemar el material. Algunos chicos se compraron Coca-Colas, toffees y otras chucherías. Pero Mambú, Alají y yo planeamos un viaje a Freetown. Había un transporte público hasta el centro de la ciudad. Aquella mañana engullamos el desayuno y salimos del comedor uno por uno. Fingí irme a hacer una revisión al mini hospital. Mambú fue a la cocina como si quisiera más comida y salió por la ventana. Y Alají se fue a la letrina. No queríamos que los demás supieran, porque no deseábamos que nos siguieran, y el personal se alarmara. Los 3 nos encontramos en el cruce, fuera del centro, y nos pusimos a la cola del autobús a esperar. «¿Habéis estado alguna vez en la ciudad?», nos preguntó Alají. «No», contesté. «Yo tenía que ir a la escuela a Freetown, pero estalló la guerra, y me han dicho que es una ciudad muy bonita», dijo Alají. «Bueno, lo averiguaremos enseguida. El autobús está aquí», anunció Mambú. Dentro del autobús sonaba música soukous y la gente hablaba en voz alta, como en un mercado. Nos sentamos atrás y contemplamos las casas y los puestos. Un hombre sentado en el pasillo se puso a bailar con la música. Después se le unieron algunos pasajeros, incluido Mambú. Nos reímos y batamos las palmas al compás. Bajamos del autobús en Crazytown, una zona con mucho tráfico cercano al centro de la ciudad. La gente se ocupaba de sus quehaceres como si no hubiera guerra en el país. Había grandes tiendas a ambos lados de la calle, y los vendedores llenaban las estrechas aceras. Nuestros ojos disfrutaban con todo, y pronto nos sentimos abrumados. «Ya os dije que sería estupendo», dijo Mambú pegando saltos. «Fijaos, qué edificio más alto», lo señalé. «Y ese es más alto», gritó Alají. «¿Cómo sube la gente tan arriba?», preguntó Mambú. Caminamos lentamente, admirando la cantidad de conches y las tiendas libaneses repletas de toda clase de alimento. Me dolió el cuello de mirar los edificios altos. Había mini mercado por todas partes, donde vendían ropa, comida, casetes, estéreos y muchas otras cosas. La ciudad era demasiado ruidosa,
como si todo el mundo estuviera discutiendo a la misma vez. Deambulamos todo el camino hasta el Cotton Tree, el símbolo nacional de Sierra Leone y el monumento más importante de la capital. Contemplábamos boca abiertos el enorme árbol que se veía al dorso de los billetes. Ahora estábamos debajo de él, en la intersección de Siquia Stevens Street y Pandemba Road, el centro de la ciudad. Sus hojas eran verdes, pero la corteza parecía muy vieja. Nadie nos creerá cuando se lo contemos, dijo Alhaji al alejarnos. Nos pasamos todo el día comprando helados y bebidas Vimto. El helado era difícil de disfrutar porque se derretía demasiado rápido bajo el ardiente sol. Me dedicaba a lamer todo el rato el residuo pegajoso de codos y dedos en lugar del cucurucho. Caminando por el centro de la ciudad, cada vez había más gente y más coches. No conocíamos a nadie, y todos parecían tener prisa. Mambú y Alhaji caminaban detrás de mí todo el rato y me consultaban sobre la dirección que debíamos tomar, cuándo parar. Era como si todavía estuviéramos en el frente y yo fuera el jefe del pelotón. Era casi noche y teníamos que volver al centro a tiempo para la cena. Cuando volvíamos para coger el autobús, nos dimos cuenta de que no teníamos dinero para pagar el billete. Podemos sentarnos delante y cuando llegamos a la parada bajamos y salimos corriendo, dijo Mambú. Nos sentamos en silencio en el autobús, vigilando al conductor que cobraba el billete antes de cada parada. Cuando el autobús estaba a punto de llegar a nuestro destino, el conductor pidió que levantaran la mano los que fueran a bajar. Bajó por el pasillo cobrando el billete. Después el autobús paró, y el conductor se quedó a la puerta para que no bajara nadie que no hubiera pagado. Me dirigí hacia él con la mano en el bolsillo, como si fuera a sacar el dinero. Entonces lo empujé y nos alejamos corriendo y riendo. Él nos persiguió un poco, pero se rindió enseguida. Aquella noche contamos a los chicos de lo de los edificios altos de la ciudad, el ruido, los coches y los mercados. Se emocionaron y querían ir también, nada más oírlo. El personal no tuvo más remedio que organizar viajes al centro de la ciudad los fines de semana para que no fuéramos solos. Pero para algunos no era suficiente. Queríamos ir más de una vez a la semana. No sé qué pasó, pero dejaron de comprarnos el material escolar. Aunque lo ofreciéramos por menos dinero, no encontrábamos comprador. Como no teníamos otro medio de obtener dinero, ya no podíamos ir solos al centro, o tan a menudo como quisiéramos. Además, ir a las clases se convirtió en un requisito de los viajes del fin de semana a la ciudad. Por eso empezamos a asistir. Era una escuela informal. En matemáticas aprendíamos sumas, multiplicaciones y divisiones largas. En inglés leíamos pasajes de libros, aprendíamos a diletear palabras. Y el profesor nos leía historias en voz alta y nosotros las escribíamos en el cuaderno. Era solo un intento de refrescar nuestros recuerdos, según él. No prestábamos mucha atención, solo queríamos estar presentes para no perdernos los viajes a la ciudad. Nos peleábamos durante las clases y a veces le clavábamos el lápiz a alguien en la mano. El profesor seguía lo suyo y acabábamos por parar de pelear. Entonces nos poníamos a hablar de los barcos que habíamos visto en Crew Bay, el helicóptero que pasó volando al ir por Lightfoot Boston Street, y al terminar la clase el profesor decía: «No es culpa vuestra no poder estaros quietos, ya estaréis más adelante». Nos enfadamos y le tiramos lápiz mientras salía del aula. Después almorzábamos y nos divertíamos jugando a ping-pong o fútbol. Pero de noche algunos despertábamos con pesadillas, sudando, gritando y pegándonos golpes en la cabeza para ahuyentar las imágenes que seguían atormentándonos, incluso al no dormir. Otros niños se despertaban y asfixiaban al que tenían al lado. Cuando los separaban, salían corriendo afuera. El personal siempre estaba alerta para controlar esos ataques esporádicos. De todos modos, cada mañana encontraban a alguno de nosotros escondido entre la hierba del campo de fútbol. Nunca recordábamos cómo habíamos llegado allí. Tardé varias semanas en ser capaz de dormir otra vez sin medicinas. Pero cuando finalmente conseguía dormirme, me despertaba en menos de una hora. Soñaba que un hombre armado sin rostro me ataba y me empezaba a cortar el cuello en zigzag con la hoja de la bayoneta. Sentía el dolor que el cuchillo me infligía mientras me rebanaba el cuello. Me despertaba sudando y lanzando puños al aire. Corría al campo de fútbol y ahí me balanceaba, abrazando las piernas con los brazos.
Intentaba con todas mis fuerzas pensar en mi infancia, pero no podía. Los recuerdos de la guerra habían formado una barrera que debiera romper pensando en algún momento de mi vida anterior. La estación de lluvias en Sierra Leone se produce entre mayo y octubre, y las lluvias más fuertes caen en julio, agosto y septiembre. Mi pelotón había perdido la base donde me habían entrenado y durante el tiroteo Moriba murió. Lo dejamos sentado contra la pared, con la sangre saliendo por la boca, y después no pensamos mucho en él. El luto por los difuntos no formaba parte de la tarea de matar e intentar seguir con vida. Después de eso, vagamos por la selva buscando una nueva base antes de que llegara la estación de lluvias, pero no encontramos una a tiempo. La mayoría de pueblos no eran adecuados porque los habíamos incendiados o porque otro grupo de combatientes los habían destruido en algún momento. El teniente estaba muy preocupado, así que anunció que no pararíamos de caminar hasta encontrar una base. Al principio empezó a llover a ratos. Después se puso a llover continuamente. Nos adentramos en la selva más espesa y intentamos esquivar la lluvia torrencial refugiándonos debajo de los árboles grandes, pero llovía tanto que las hojas no contenían el agua. Pasamos semanas caminando por la selva empapada. Una mañana estaba lloviendo muy fuerte y de repente nos vimos en pleno tiroteo. El lanzacohetes que teníamos no explotó al disparar y tuvimos que retirarnos. Los atacantes no nos siguieron mucho rato. Así que nos reagrupamos de nuevo, y el teniente dijo que teníamos que contraatacar inmediatamente. Nos llevarán hasta su base, dijo. Así que avanzamos hacia ellos. Luchamos todo el día bajo la lluvia. La selva estaba empapada y el agua limpiaba la sangre de las hojas, como lavando la superficie, pero los cadáveres se quedaban entre la maleza, y la sangre que salía se quedaba sobre la tierra mojada, como si el suelo no deseara absorber más ese día. Hacia el anochecer, los atacantes empezaron a retirarse. Dejaron a uno de los heridos atrás. Nos lanzamos sobre él y el teniente le preguntó dónde estaba la base. No contestó y entonces alguien lo arrastró con un cuerdo alrededor del cuello mientras perseguíamos a los atacantes. No sobrevivió al arrastrar. De noche los atacantes dejaron de retroceder. Habían llegado a las afueras de sus bases y luchaban ferozmente sin rendirse. Táctica de atacar y correr. Calo, calo, ordenó el teniente. Formamos dos grupos y lanzamos el ataque. El primer grupo abría fuego y fingía retirada. Los atacantes los perseguían, sobrepasando la emboscada formada por el segundo grupo. Nos levantábamos silenciosamente y corríamos detrás de los rebeldes, disparándoles por la espalda. Repetimos la táctica toda la noche y los debilitamos gravemente. Por la mañana entramos en el pueblo y matamos al resto de combatientes que no habían querido irse. Capturamos a 8 hombres y les atamos las manos y las piernas y los dejamos bajo la lluvia. Había hogueras en el pueblo y mucha leña y comida. Los rebeldes habían hecho acopio para la estación lluviosa, pero ahora éramos nosotros los beneficiarios de la comida y las provisiones. Nos pusimos la ropa seca que pudimos encontrar y nos sentamos junto a la hoguera, calentándonos y sacándonos los zapatos. Apreté mi rifle y sonreí un segundo, feliz de haber encontrado cobijo. Alargué los pies hacia el fuego para calentarlos y vi que estaban pálidos y que me empezaban a pudrirse. Estábamos en el pueblo desde hacía unos minutos cuando los rebeldes nos atacaron de nuevo. No querían ceder así como así. Nos miramos por encima del fuego y cambiamos con ira los cartuchos y salimos a librarnos de los atacantes para siempre. Luchamos toda la noche y el día siguiente. Ningún bando quería ceder el pueblo al otro, pero al fin los matamos a casi todos y capturamos a algunos. Los demás aullaron hacia la selva fría y lluviosa. Estábamos tan enfadados con los prisioneros que no les disparamos, sino que decidimos castigarlos severamente. Dispararles sería desperdiciar balas, dijo el teniente. Así que les dimos palas y a punta de pistola los obligamos a cavar su propia tumba. Nos sentamos dentro de las cabañas fumando marihuana y viéndoles cavar bajo la lluvia. Cada vez que bajaban el ritmo, pegábamos tiros alrededor y volvían a cavar con brío. Cuando terminaron, los atamos y les apuñalamos las piernas con las bayonetas. Algunos gritaron y nosotros reímos y les dimos patadas para que se callaran. Después tiramos a uno a cada hoyo y lo tapamos con barro. Ellos estaban aterrados.
e intentaron incorporarse y salir del hoyo mientras les echábamos barro encima, pero cuando vieron las armas apuntando al hoyo, se quedaron quietos mirándonos con los ojos tristes y pálidos. Forcejearon debajo del barro con todas sus fuerzas. Los oí gruñir debajo, luchando por respirar. Poco a poco se fueron rindiendo y nosotros nos alejamos. Al menos están enterrados, dijo uno de los soldados, y todos nos reímos. Yo volví a sonreír cuando regresamos a la hoguera para calentarnos. Junto al fuego, me di cuenta de que tenía heridas en brazos, espalda y pies. Alají me ayudó a curármelas con medicinas y vendas que habían dejado los rebeldes, pero las balas apenas me habían rozado la carne. Estaba demasiado drogado y traumatizado para darme cuenta del peligro que había corrido. Me reía mientras Alají contaba las heridas que tenía mi cuerpo. Por la mañana, notaba que algún miembro del personal me envolvía